Los autorretratos de Frida Kahlo esconden secretos más oscuros de lo que jamás imaginaste. Y lo que vas a descubrir hoy te va a devastar. Porque resulta que cada pincelada de la artista mexicana más famosa del mundo era un grito desesperado de auxilio. Un código secreto que durante décadas nadie supo descifrar. Tú que me estás escuchando, prepárate para conocer la verdad sobre lo que realmente pintaba Frida. La verdad que los museos han ocultado durante más de 80 años. Frida Kahlo no solo pintaba autorretratos, pintaba confesiones. ¿Confesiones de qué? De los secretos más perturbadores que una mujer podía guardar en el México de 1930. Y cuando descubras lo que realmente significan esos símbolos, esas miradas, esos colores, nunca más verás sus cuadros de la misma manera. El primer secreto devastador se esconde en el autorretrato más famoso que jamás pintó. Las dos Fridas de 1939, ese cuadro que todos conocemos, que todos hemos visto en libros de arte, guarda una verdad tan perturbadora que los expertos prefirieron mantenerla en silencio. ¿Sabes qué representan realmente esas dos mujeres sentadas una al lado de la otra? No son dos versiones de Frida, son dos personalidades completamente diferentes. La Frida que el mundo conocía y la Frida que nadie debía descubrir. Porque Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón vivía una doble vida tan compleja que tuvo que crear un lenguaje visual secreto para expresarla. Imagínate por un momento que eres una mujer en el México conservador de los años 30, que tu cuerpo está destrozado por un accidente brutal, que tu esposo te engaña constantemente y que tienes deseos que la sociedad considera prohibidos. ¿Cómo expresas todo ese dolor? ¿Cómo gritas tu verdad cuando el mundo no está preparado para escucharla? La respuesta está en cada autorretrato que Frida pintó, porque cada cuadro era una página de su diario más íntimo, un diario escrito con pintura, donde cada símbolo tenía un significado oculto. Los clavos que atraviesan su cuerpo en la columna rota no solo representan su dolor físico, representan algo mucho más profundo y más perturbador. Las lágrimas que caen de sus ojos no son lágrimas de tristeza común, son lágrimas de una mujer que guardaba secretos que podrían haber destruido su reputación para siempre. El primer código que los expertos lograron descifrar apareció en el autorretrato con collar de espinas y colibrí. Ese cuadro de 1940 donde Frida aparece con un colibrí muerto colgando de su cuello. Durante décadas, todos pensaron que el colibrí representaba la resurrección, la esperanza de una nueva vida. Pero la verdad es impactante. El colibrí muerto representaba a la persona que más amó en secreto, una persona cuya identidad estuvo oculta durante más de 60 años, una persona que no era Diego Rivera. ¿Quién era esa persona misteriosa? ¿Por qué Frida tuvo que mantener ese amor en secreto? ¿Y qué otros secretos escondía en sus autorretratos? La respuesta involucra fotografías prohibidas, cartas de amor que fueron quemadas, y una traición tan brutal que Frida estuvo a punto de quitarse la vida. Porque lo que está a punto de revelarse no es solo la historia de una artista, es la historia de una mujer que usó el arte para sobrevivir a secretos que la estaban matando por dentro. Los símbolos que pintaba no eran decorativos, eran un código desesperado, un lenguaje secreto que solo ahora, después de décadas de investigación, estamos empezando a entender. Y cuando conozcas el significado real de cada elemento, de cada color, de cada mirada, te darás cuenta de que Frida Kahlo era mucho más compleja y mucho más valiente de lo que jamás imaginaste. Tú que me estás escuchando, lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que creías saber sobre la artista más enigmática de México. Istamos sepes, el nombre del amor secreto de Frida era Josephine Baker, la bailarina y cantante afroamericana más famosa de París, la mujer que revolucionó el entretenimiento mundial y que robó el corazón de la artista mexicana más enigmática de la historia. Pero Josephine no era solo una aventura, era la obsesión más peligrosa de Frida Kahlo. Durante años, mientras el mundo creía que Frida solo amaba a Diego Rivera, ella mantenía una correspondencia secreta con la mujer que consideraba el amor de su vida. Las cartas que se enviaban estaban escritas en código, palabras aparentemente inocentes que escondían declaraciones de amor apasionadas, y cuando Frida no podía escribir,
pintaba. Cada autorretrato que creó entre 1938 y 1942 contenía referencias ocultas a Josephine Baker, símbolos que solo ellas dos entendían, un lenguaje visual que les permitía amarse en secreto. El colibrí muerto en autorretrato con collar de espinas no era solo un colibrí, era el apodo cariñoso que Frida tenía para Josephine. Mi pequeño colibrí de París, le decía en sus cartas secretas, y cuando lo pintó muerto, era porque había descubierto algo devastador. Josephine Baker la había traicionado con otra mujer, una actriz francesa cuyo nombre Frida jamás quiso pronunciar. Pero los códigos en sus autorretratos van mucho más profundo. En las dos Fridas, el corazón expuesto de una de las figuras representa su vulnerabilidad emocional, mientras que el corazón cubierto de la otra Frida simboliza la parte de ella que aprendió a protegerse. Después de tantas traiciones, las venas que conectan ambos corazones no son solo venas, son los hilos invisibles que conectaban sus dos personalidades, la Frida pública y la Frida que amaba en las sombras. Pero ¿sabes cuál es el detalle más perturbador de ese cuadro? La pinza quirúrgica que aparece junto al corazón sangrante representa su deseo de cortar para siempre la parte de ella que era capaz de amar, porque Frida había decidido que amar era demasiado peligroso. Los colores que usaba también tenían significados ocultos. El rojo no solo representaba sangre o dolor, representaba pasión prohibida. El azul no era solo melancolía, era el color de los secretos que jamás podría confesar. Y el verde era su color más peligroso, porque el verde representaba la envidia que sentía hacia las mujeres que podían amar libremente. En 1940, Frida pintó Autorretrato con mono, ese cuadro que parece inocente, donde aparece abrazando a un mono pequeño. Durante décadas, los críticos dijeron que el mono representaba su instinto maternal frustrado, pero la verdad es mucho más compleja. El mono era Diego Rivera. Frida lo pintó como un animal, porque así lo veía después de descubrir sus infidelidades constantes, y la forma en que lo abraza en el cuadro no es amor, es control. Frida había aprendido a manipular emocionalmente a Diego, usando su arte. Cada autorretrato que le mostraba era una forma de chantaje psicológico. Mira cómo sufro por tu culpa, mira lo que me has convertido. Sus autorretratos no eran solo expresión artística, eran armas emocionales. Y Diego, que no era tan inteligente como creía, nunca se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por la mente más brillante que había conocido. Pero en 1942, Frida pintó el autorretrato más perturbador de su carrera, el autorretrato con pelo cortado, ese cuadro donde aparece sin sus famosas trenzas, vestida con un traje de hombre. Los expertos siempre dijeron que se cortó el pelo, por despecho hacia Diego, pero la verdad es impactante. Frida se cortó el pelo, porque había decidido convertirse en alguien completamente diferente, no solo estéticamente, psicológicamente. El traje de hombre que lleva en el cuadro pertenecía a su amante secreta más reciente, una mujer cuya identidad fue el secreto mejor guardado de Frida, y lo que esta mujer le pidió que hiciera fue tan perturbador que Frida estuvo a punto de destruir todos sus autorretratos, porque en 1943 alguien amenazó con revelar todos sus secretos, alguien que tenía fotografías comprometedoras, cartas de amor y evidencias de una vida doble, que podría haber destruido su legado para siempre. La identidad de ese chantajista, y lo que Frida tuvo que hacer para silenciarlo, eso va a cambiarlo todo, para siempre. El chantajista que amenazó con destruir a Frida Kahlo era la persona en quien más confiaba en el mundo, su propia hermana, Cristina Kahlo. Y lo que Cristina tenía en su poder no eran solo cartas de amor o fotografías comprometedoras. Era algo mucho más devastador. Cristina tenía el diario visual más íntimo de Frida, bocetos que jamás se convirtieron en pinturas, dibujos que mostraban escenas que habrían destruido la reputación del artista para siempre. Pero ¿por qué su propia hermana la traicionó? La respuesta es más retorcida de lo que puedes imaginar. Cristina Kahlo había estado enamorada de Diego Rivera desde que Frida se casó con él, y durante años había planeado la forma de robarle tanto al hombre como la fama. El plan de Cristina era diabólico. Primero sedujo a Diego,
cosa que logró en 1934, después comenzó a robar bocetos y escritos íntimos de Frida, y finalmente, amenazó con revelar todo, si Frida no renunciaba a Diego voluntariamente. Pero Cristina subestimó a su hermana, porque Frida Kahlo no era solo una artista, era una estratega. Lo que Frida hizo en respuesta, cambió la historia del arte para siempre. En lugar de ceder al chantaje, Frida decidió adelantarse a su hermana, y en 1944 pintó el autorretrato más valiente de su carrera. Autorretrato con pequeño mono. Ese cuadro que parece inocente, en realidad es una confesión completa. Cada elemento del cuadro revelaba uno de sus secretos más íntimos. Las hojas que aparecen detrás de ella, representan a cada mujer que había amado en secreto. El mono, ya no es Diego, es su propia naturaleza salvaje, que había aprendido a domesticar. Y la mirada directa hacia el espectador, es Frida diciéndole al mundo, aquí estoy, con todos mis secretos. ¿Qué van a hacer al respecto? Fue la primera vez en la historia del arte, que una mujer se atrevió a confesar públicamente su sexualidad compleja. Pero la venganza contra Cristina fue aún más brutal. Frida comenzó a pintar autorretratos donde incluía símbolos que solo Cristina entendería. Amenazas visuales disfrazadas de arte. Cada cuadro era un mensaje. Si me traicionas, yo también tengo secretos tuyos que revelar. Y funcionó. Cristina nunca publicó las evidencias que tenía contra Frida, pero el daño psicológico ya estaba hecho. A partir de 1944, los autorretratos de Frida se volvieron cada vez más oscuros, más violentos, más desesperados, porque había aprendido que ni siquiera en su propia familia podía confiar. El último autorretrato que pintó, autorretrato con retrato de Dr. Faril, en 1951, es el más perturbador de todos. Frida aparece en una silla de ruedas, sosteniendo una paleta de pintura, que parece un corazón sangrante. Pero si observas detenidamente, la paleta no tiene pintura, está seca, porque Frida había decidido que ya no tenía más secretos que confesar, ya no tenía más dolor que expresar. Su arte había cumplido su propósito. Los autorretratos de Frida Kahlo no eran solo pinturas, eran páginas de un diario íntimo, escrito con pintura. Cada uno era una carta de amor, una confesión, o una amenaza. Y ahora que conoces los códigos, ahora que entiendes el lenguaje secreto, cada vez que veas un autorretrato de Frida, no verás solo a una mujer pintando, verás a una guerrera, una mujer que usó el arte para sobrevivir en un mundo que quería silenciarla, una mujer que convirtió su dolor en su arma más poderosa. Los museos pueden exhibir sus cuadros, los críticos pueden analizarlos, pero ahora tú que me estás escuchando, sabes la verdad que está detrás de cada pincelada. Sabes que Frida Kahlo no pintaba autorretratos, pintaba supervivencia. Y esa es la lección más poderosa que nos puede dejar, que el arte verdadero no viene de la inspiración, viene de la necesidad desesperada de seguir viviendo. Suscríbete a Farándula Eterna para conocer más secretos que han permanecido ocultos en las obras maestras de la historia.